esperamos, Lick, del webinar de hoy? Camina el camino, un título muy importante y muy interesante. ¿Qué podemos esperar hoy día de este webinar? Sí, bueno, estoy muy contento de tener este espacio para poder compartir estas ideas y muy agradecido también porque estén aquí presentes, ¿no? Bueno, la idea de caminar el camino es fundamental en la terapia breve centrada en soluciones, sobre todo ahora que se está incursionando no solamente en cómo en las instituciones trabajamos con las personas, sino también cómo hablamos de lo que estamos haciendo. Entonces, parece ser que como la manera en la que describimos lo que nos está pasando como organización, en este caso, como estamos en el contexto, digamos, de violencia en una institución de protección familiar, como podría ser SLIM, como podría ser la Defensoría, eh, nosotros conversamos sobre los casos que vemos, conversamos sobre estas historias que vamos recolectando, conversamos sobre lo que estamos haciendo, conversamos sobre nuestras expectativas. Entonces, ¿cómo lo entendemos en el enfoque en soluciones? Entendemos de que esta conversación tiene una relación directa con lo que está pasando con nuestros clientes e inclusive tiene una relación con cómo vamos a recibir a nuestros clientes. Entonces, caminar el camino, ¿qué significa? Significa que tengamos una relación congruente entre nosotros respecto a lo que estamos trabajando, ¿sí? Que en lo posible, sin negar el problema, incorporemos un enfoque en soluciones en nuestros propios procedimientos, que nos animemos a desarrollar, a incorporar en nuestras reuniones de coordinación, en las supervisiones de caso y otras actividades que tengamos, incorporemos la lógica del enfoque en soluciones de tal manera que nos permita, por un lado, también desarrollar una mayor satisfacción de lo que estamos haciendo y, por supuesto, estar más atentos y creer en lo que podemos hacer. Y es algo que las personas, que los clientes que nos van a venir a ver, lo van a notar, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del título, ¿no? Caminar el camino. Entonces, bueno, antes de comenzar, como siempre, me gustaría preguntarte ahorita, ¿cuáles son, cuáles serían tus mejores esperanzas para este encuentro? Muy bien, es muy importante esta pregunta. Mientras los participantes van respondiéndonos, bueno, lo que hoy día espero es más que todo interactuar y que las personas en general puedan tener este aprendizaje muy importante para, tener para entender a lo que qué es la familia segura dentro de la terapia breve centrada en soluciones y poder tener mucho más aprendizaje. Como cada webinar siempre me llevo algo nuevo, algo muy importante, algo que siempre voy aclarando en los momentos que ya lo voy revisando, lo vamos dialogando con otros compañeros. Entonces, me parece muy importante estos ciclos, ya que me llevo muchas cosas muy valiosas y muy importantes para este ámbito que nosotros tenemos dentro de la terapia breve centrada en soluciones. Estupendo. Y mira, para mí sería como que tal vez podamos emocionarnos un poco más. Porque, bueno, al final la práctica terapéutica creo que es más que técnicas, ¿no? Como ya venía diciendo. Entonces, que estemos de alguna manera también juntos conversando sobre nuestra práctica nos ayuda a ir también creando una comunidad, diría, de soporte, una comunidad donde nos coinspiramos, creemos en lo que hacemos, eh, nos, digamos, validamos juntos y estamos orgullosos también de las diferencias, aunque sean pequeñas pero significativas, que podemos hacer, que podemos invitar a hacer en la vida de las personas. Entonces, mis mejores esperanzas hoy se basan en que podamos salir emocionados del trabajo que estamos haciendo o que podríamos hacer. Así es. Y es lo más que también nosotros nos podamos emocionar
en base a todo lo que nos van diciendo y ¿Mm? compartiendo también las Sí, personas, la gente sí, está muy interesada en esto. sí, poco a poco, los que están presentes, ya sea en el mismo webinar o o en Facebook, pueden ir también expresando sus expectativas, sus mejores esperanzas, ¿no? Para, Ujú. para esta experiencia. Entonces, bueno, como les decía, necesitamos caminar el camino. Necesitamos que detrás de cada palabra, detrás de cada pregunta, también podamos expresar nuestra total convicción respecto a cómo vemos a las personas y respecto a lo que estamos haciendo. Entonces, los estudios en microanálisis son muy interesantes al respecto. Pasan muchas cosas mientras estamos co-construyendo una conversación terapéutica. Y realmente hay una diferencia, hay como una especie de, no sé, como de efecto de irradiación cuando preguntamos, cuando hacemos nuestras preguntas con una convicción especial. No es lo mismo decir, ¿cuáles son tus mejores esperanzas? Tal vez realmente créelo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las mejores esperanzas, tus mejores esperanzas para esta conversación? Mm, Esto se ha ido demostrando que genera casi como un efecto exponencial en las descripciones que va a hacer el cliente sobre su situación, ¿sí? Y también, por supuesto, jala a las preguntas o influye a las preguntas que el terapeuta va a ir haciendo. Entonces, para caminar el camino específicamente en contextos donde estamos apoyando a instituciones de protección familiar, es vital hacer esta diferenciación. Podemos pasar de ser victimólogos a ser resilientólogos. Esta, estos términos, digamos, los propone Rita von Zifferberg, una terapeuta centrada en soluciones especializada en trauma y en temas de violencia, que es de Sudáfrica. Entonces, ella tiene una experiencia, podríamos decir, multicultural muy interesante por el contexto precisamente donde está. Em, Ella se ha desarrollado, ha aplicado la terapia breve centrada en soluciones en diferentes comunidades, donde siempre menciona que ser experto en la vida de las personas cuando estás tratando en contextos diferentes no es necesariamente una buena idea. Ahora, ¿qué implica ser victimólogos? ¿Qué implica la victimología? Em, Enfocándome en lo que podría ser el mismo servicio, ¿no? El mismo servicio de protección familiar. Am, Implica que estamos hablando de problemas, estamos hablando de la violencia ah, exclusivamente y desde mi punto de vista significaría que estamos reduciendo a las personas a solamente el problema. Quiero que recuerden también un aspecto muy importante, que um, nosotros no estamos negando el problema, no estamos negando el riesgo, pero lo que queremos es inducir, tal vez, invitar a un enfoque que también incorpore los elementos resilientes en la vida de la persona, los recursos, las habilidades, las soluciones, sin que nieguen al problema. ¿Qué tenemos como resultado de esto? Una visión mucho más amplificada de la situación, una concepción también mucho más integradora de lo que es una persona, ¿sí? Entonces, nosotros en terapia breve centrada en soluciones, lo que hacemos es no hablar de problemas, sino hablar de personas. Entonces, cuando pasamos de victimólogos, que sería, ¿no?, estar hablando todo el tiempo de los problemas, a ser resilientólogos, justamente desarrollamos un lenguaje especial que nos permite describir talentos, habilidades, recursos, logros de las personas con mayor fluidez y al mismo tiempo nos permite desarrollar un oído que registra este tipo
información en la conversación, ¿no? Entonces, ¿qué resultado tenemos con esto de pasar de ser victimólogos a recientólogos? Nos permite también a nosotros mismos desarrollar esperanza. Necesitamos tener esperanza cuando estamos luchando contra la violencia. Necesitamos creer que nuestras preguntas pueden hacer una diferencia, que podemos amplificar algo que ya tienen los clientes, ¿no? Entonces, uh, por ejemplo, antes me pasaba a mí, repito, es mi impresión, pero a veces nos podríamos poner a conversar con algunos colegas sobre algún problema, especialmente sobre temas de violencia, ¿sí? Entonces, cada uno va, tal vez uno cuenta algún caso y cada uno va dando como una hipótesis de lo que está pasando. Estamos dando esta hipótesis cada uno durante, no sé, tal vez 1 hora, 2 horas, y después cada uno dice, bueno, solamente esta persona va a poder salir si esta persona acepta mi hipótesis de lo que debería hacer o de lo que debería cambiar. Alguien podría decir, no, necesita racionalizar sus pensamientos. Otra persona podría decir, no, necesita sacar lo que tiene dentro. Tal vez otro colega podría decir, no, necesita reestructurar sus relaciones familiares o necesita replantearse la relación con sus antepasados que tal vez ni siquiera conoce, si no, esto va a seguir. Entonces, a lo que llegamos cuando tenemos estas conversaciones en los sistemas de protección familiar en las instituciones, es a que ensalzamos mucho esta idea de resistencia. O sea, básicamente decimos que si los clientes no cumplen con nuestros criterios, digamos, de funcionalidad, quiere decir que se están resistiendo, ¿sí? Entonces, el siguiente paso que tal vez desde mi punto de vista ocurre es decir, bueno, como no ha cambiado, como no va a cambiar, como es poco probable que cambie como yo espero desde mi hipótesis, entonces se está resistiendo. Esto, de alguna manera, puede ayudar tal vez a que tal vez quedemos un poco más como expertos, ¿sí? En un informe, reporte o exposición. Pero lo que yo he notado es que cuando estamos trabajando mucho de victimólogos, cuando utilizamos mucho el concepto resistencia, especialmente trabajando con temas de violencia, acabamos agotados emocionalmente, acabamos sin esperanza. Y eso, como les decía al principio, tiene una influencia en cómo vamos a relacionarnos con los clientes, con las personas que vienen a solicitar ayuda a estos servicios de protección familiar. No queremos negar el problema, pero no solamente nos conformamos con ser victimólogos. Entonces, a lo que yo les invito hoy día es a que pasen, a que tomen en cuenta estas ideas y se puedan convertir en recientólogos. El otro punto, que un poco yo lo mencionaba, es justamente el evitar hacer hipótesis. Como les mencionaba, el hacer hipótesis, demasiadas hipótesis tal vez, es un noble esfuerzo también. Es como empezar a hacer varios mapas de un territorio que todavía no hemos explorado. Entonces, la hipótesis nos lleva a sobreutilizar el concepto de resistencia, nos lleva también a un desgaste emocional que también significaría cierta frustración también en el propio trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en terapia breve centrada en soluciones? Con las hipótesis, las quitamos, ¿sí? Tratamos de enfocar toda nuestra atención, toda nuestra energía en escuchar las palabras que dice el cliente y luego convertirlas en la siguiente pregunta. Entonces, si ustedes hacen la prueba, hacer esto y al mismo tiempo estar haciendo hipótesis, es como decimos acá en La Paz, Bolivia, un chenco. Es difícil, por lo menos para mí es muy complicado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podríamos pasar a un tercer punto,
que justamente es el de la escucha constructiva. Cuando nosotros nos vaciamos de hipótesis em, y, y desarrollamos este proceso, este fluir de generar preguntas a partir de lo que el cliente nos dice, necesitamos obligatoriamente escuchar. Tenemos que escuchar, ¿sí? No es coincidencia que la mayoría de los pacientes a nivel mundial, sin importar la cultura, sin importar básicamente la problemática, digan que cuando tienen terapia breve centrada en soluciones, se sienten principalmente escuchados y esperanzados. Entonces, ¿qué significa una escucha constructiva? Justamente es, a partir de lo que el cliente nos está diciendo, construir una pregunta. ¿Sí? Recuerden que una base, digamos, de la práctica centrada en soluciones justamente es este aspecto de co-construcción de una conversación, de una relación terapéutica. Entonces, nosotros estamos involucrándonos de alguna manera, pero nuestro énfasis es justamente en generar la siguiente pregunta, ¿sí? Entonces, una diferencia quizás a lo que muchos mencionan en cuanto a escucha activa es de que nosotros no solamente estamos reflejando, no estamos mostrando alguna emoción, no estamos haciendo un comentario sobre lo que el cliente nos está diciendo, no estamos reformulando, no hacemos una formulación tras la formulación del cliente. Lo que nosotros estamos haciendo es, uh, es escuchar para construir, para armar con lo que nos ha dicho la siguiente pregunta. Por supuesto, en algún momento podríamos decir, no sé, lo que te está ocurriendo es algo muy difícil, poca gente lo maneja. ¿Cómo lo estás manejando hasta ahora? Entonces, como ya decía antes, Bill O'Halloran le llama a esto también listen to the twist, escuchar con un giro. Es que también puedes decir algo, pero siempre nosotros en terapia breve centrada en soluciones vamos a acabar contribuyendo con una pregunta. No importa lo que digamos, siempre va a haber una pregunta. Otro aspecto muy, muy importante es el de la sensibilidad cultural. La sensibilidad cultural, ¿qué implica? Siguiendo digamos, esta línea de vaciarnos de hipótesis, entenderíamos que cada persona es experta en su propia vida y por lo tanto, a partir de la descripción que hace de su vida, también es experta en su propia cultura. Es parte y al mismo tiempo es una excepción en su cultura. Entonces, lo que nosotros queremos es que el cliente nos enseñe cómo ser un terapeuta a su medida. ¿Cómo lo hacemos? Justamente escuchando las palabras que el cliente nos dice. Este es un reto muy importante y un poco mencionando otra vez a Jackie von Zifferberg, necesitamos nosotros tal vez cierto grado más de portabilidad cultural, de ir sin tanta teoría, sin tanta hipótesis, para que incorporemos lo que el cliente nos dice. Y ya sabemos que el lenguaje construye la realidad. Entonces, a partir del estilo de descripción del cliente, nosotros vamos desarrollando esta sensibilidad cultural. Ya enfocándonos más en lo que puede pasar dentro de la organización, está trabajando para ayudar a las personas en situación de violencia, está trabajando con sobrevivientes. Podríamos hacernos esta pregunta: ¿cómo hablamos de los clientes en los servicios de protección familiar? En las juntas o en las presentaciones de caso, podríamos tomar en cuenta estas ideas. Les invitaría a que hagamos una descripción de las fortalezas de la familia, de las fortalezas de la persona con la que estamos trabajando. Por ejemplo, cuando estamos en una junta, donde primero digamos qué es lo que ya funciona bien en esta familia, qué recursos ya tiene, qué ya ha logrado, ¿sí? Pero para esto
necesitamos cierta disciplina. Estas ideas son muy simples, pero como siempre les digo, son difíciles porque requieren mucha disciplina. Requiere que entre el grupo de alguna manera, nos jalemos, nos invitemos a que describamos primeramente lo que ya funciona en la vida de estas familias que están pasando o que pasaron por una situación de violencia. Um, También otra cosa importante es comentar y reflexionar sobre cuáles son los resultados deseados de la familia, cuáles son sus mejores esperanzas de la familia, ¿sí? Entonces, esto es vital, porque las familias no necesariamente están de manera voluntaria en una sesión terapéutica en instituciones como las de protección familiar. Quizás incluso trabajemos con perpetradores de violencia o tal vez tengamos un ambiente mucho más complejo con diferentes matices en una sola familia. Entonces, nosotros necesitamos darles el espacio para que ellos expresen cuáles serían sus expectativas con esperanza. Que eso también implicaría que ellos nos cuenten qué entienden del rol de nosotros como psicólogos, nosotros como trabajadores sociales, como abogados en la Defensoría, en el SLIM, qué ellos entienden de nosotros. Y eso es algo que eh, tengo que decirlo, lo hacemos, pero tal vez no le damos la importancia necesaria. En un contexto multicultural como el nuestro, necesitamos en cada encuentro establecer más o menos qué es lo que el cliente entiende sobre lo que nosotros vamos a hacer, qué tipo de ayuda vamos a hacer. Esto también podríamos llamarle tal vez como un factor democrático, un factor participativo, donde le damos el espacio al cliente para que no solamente obedezca una ideología de cambio externa, ¿no? Bueno, después también podemos mencionar en nuestras juntas o presentaciones de caso qué nos preocuparía, qué nos preocupa de la situación en la que quizás está la familia, el niño o la pareja, ¿no? Entonces, al utilizar este lenguaje de qué nos preocupa, también estamos enfatizando en que algo, em, no estamos hablando a partir de que el problema es algo que no puede cambiar, que es algo, no sé cómo decir, inconmensurable, algo que no puede ser modificado, negado, algo permanente, ¿no? Lo que nosotros hacemos al utilizar este lenguaje es, es, es entender de que la familia, la persona logros, tiene cosas maravillosas que ocurren o podrían estar ocurriendo en su vida, ocurrieron en su vida, y necesitamos cuidar eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, otro punto importante es qué señales de seguridad quisiéramos notar en la familia. Eso también refleja esperanza en nosotros. ¿Qué indicadores, especialmente aquí se recomienda en contextos de protección familiar, que sean conductuales, ¿no? ¿Qué patrones de relacionamiento, con énfasis en lo conductual, podrían ser los indicadores de seguridad que quisiéramos, que necesitaríamos ver, ¿no? Y otro aspecto también muy importante es que conversemos sobre qué ha alcanzado la familia hasta ahora con la asesoría. ¿Sí? Eso también es muy importante porque todos, no solamente los clientes, necesitamos en nuestro trabajo desarrollar una sensación de continuidad de cambio. Recordemos que uno de los principios de la terapia breve centrada en soluciones es que todo está cambiando constantemente. El cambio es constante, el cambio es inevitable. Entonces, esto también, al caminar el camino, necesitamos incorporarlo en lo que estamos. eh, y una última recomendación en cuanto a la supervisión. Eh, Estoy yo muy emocionado porque creo que es una manera que no siempre la he vivido en estas situaciones, no siempre la he experimentado, pero últimamente he hecho una diferencia muy importante en mi práctica. Viendo la supervisión,
un contexto de supervisión de casos, podríamos sugerir que los supervisores en sistemas de protección familiar, como SLIM, como Defensoría u otros, puedan utilizar un lenguaje presuposicional cuando están haciendo la supervisión al equipo. Más que consejos, o sea, más que consejitos del jefe, en otras palabras, necesitamos que desarrollemos eh, preguntas que presuponen que el terapeuta tiene competencias para lidiar con esa situación, con ese caso difícil, con esa complejidad que implica cada caso, ¿sí? Entonces, una pregunta presuposicional que más que un consejo sería, podría ser, um, ¿qué notarías tú si la siguiente vez que te encuentres le harías preguntas de futuro preferido? ¿Qué notarías tú en la familia eh, que te diga que está dándole un uso, que hay una influencia positiva de este tipo de preguntas? ¿Cómo notarías tú? ¿Qué te contaría la familia al volver? ¿Cómo la familia notaría? en- eh, qué, qué- qué- qué manera de hacer la pregunta notaría la familia si tú, ah, si tú estuvieras, como dices, bien enfocado, bien inspirado en lo que quieres hacer? Entonces, lo que nosotros hacemos en la supervisión con un lenguaje presuposicional es de que más que decirle qué hacer al colega terapeuta, le preguntamos qué cosas podrían ocurrir en un escenario donde ya está logrando, ya ha incorporado sus propios recursos a la sesión, ¿sí? Entonces, esto es más como, más que empujar, más que empujar al cliente, es como invitarle, es como mostrarle, no sé cómo decir, como más cuerdas para que se jale y él mismo desarrolle, él mismo suba, ¿no? Hacia donde quiere llegar como terapeuta en un caso específico. Otra variación muy interesante justamente es la de la intervisión. La intervisión es una manera extremadamente colaborativa y que deja de ser supervisión principalmente porque no tiene una jerarquía, ¿sí? Sí hay un facilitador, pero la intervisión, en este caso la intervención centrada en soluciones, eh, implica unos pasos muy interesantes que, resumiéndolos, se basan en que todos puedan ir reconociendo los logros del propio terapeuta, sí puedan dar algunos tips, y bueno, y sobre todo todos acaben como reenergizados con mayor esperanza, ¿no? Entonces, un beneficio extra de la intervención es que también se la podría considerar como como una práctica, como una actividad de autocuidado y de manejo de estrés extremadamente eficiente y efectiva. Yo diría mucho más efectiva que hacer una sesión externa que implica horas extra de trabajo, hacerse tiempo, ¿no? Más energía, más atención, posponer otras cosas que el personal tendría que hacer en su vida personal o profesional, o cosas así, ¿no? Entonces, estas son las ideas que quería compartir con ustedes el día de hoy. Wow, muchísimas gracias, Lee. Todo muy importante este tema de ser victimólogos a recientólogos. En base a esto, ¿cómo podemos entender la postura de ser resilientólogos? Con nosotros entendemos cómo podemos construir, cómo podemos nosotros empezar a trabajar desde esa postura. Porque si bien mucho tiempo se está trabajando desde el tema del problema, desde la victimización, entonces a veces cuesta salir de mucho tiempo a cambiar esta postura. Entonces, ¿cuáles serían sus sugerencias o formas para poder empezar a tener esta postura? Ya, bueno, me parece muy interesante la pregunta que haces ahorita, y también quisiera hacer un paréntesis para decir que ahora estaríamos pasando una etapa en nuestro encuentro
que sería de preguntas y respuestas, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay un momento, eh, hay unos momentos, quizás micromomentos en la sesión, donde tal vez estamos haciendo alguna pregunta, estamos siguiendo algo, y no solamente en la terapia breve centrada en soluciones, ¿no? Estamos haciendo lo que con tanto cariño, tanto esfuerzo, tanta pasión hemos aprendido. Eso queremos hacer. Queremos contribuir, ¿no? Queremos que fluya eso a través de nosotros, ¿no? Tal vez queremos hacer algo o algo similar a lo que hemos visto en profesores que admiramos, en gente muy inspiradora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando em, em, la incertidumbre nos hace tal vez, un contexto de incertidumbre, hace que el cliente dé una respuesta que no está tal vez exactamente en el manual, en el libro, en lo que hemos visto, en lo que nos han contado, inmediatamente nos surge una tentación, ¿sí? Así es como él, Connie, lo menciona. Em, es la tentación a buscar un problema, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son tus mejores esperanzas? No sé. No sé. Me dijo no sé. ¿Y ahora qué hago? Hipótesis, problema, listo. Entonces, no está mal, en cierto modo, ¿sí? Tenemos un entrenamiento, psicólogos, ¿no? Un entrenamiento fuerte, académico, de reflexión académica, de por lo menos 5 años sobre problemas, ¿sí? Para hablar de problemas, para describir el mundo a partir de problemas. Steve D. Chaser, por eso mencionaba que a veces podemos llegar a ser problemómetros o buscar o generar problemas donde no hay. Entonces, como dice lo de Connie, en esos momentos, así, donde es pues estamos en una, la gente espera algo de nosotros queremos hacer algo, es la sesión, corre el tiempo, entonces tenemos la tentación de ¡pum!, empezar a preguntar sobre el problema. Y uh, cómo, y eso de alguna manera incluso nos hace que empecemos principalmente a buscar hipótesis del problema de otros modelos terapéuticos. Entonces, no, entonces como no, creo que no funciona esto, entonces yo necesito cambiar de modelo ahora. Entonces voy a encontrar otra teoría, otra hipótesis que explique justamente por qué no cambia esta persona. Entonces, como Steve D. Chaser mismo decía, es como que no solamente son hipótesis, generamos hipótesis de por qué no cambia la persona y, peor aún, por qué no va a cambiar la persona. Entonces, estos son momentos pequeñitos, son momentos cruciales, ¿sí? Que sí pueden influir tal vez en la vida de las personas de manera intensa, pero y que quizás nos llevan a tener una práctica más de victimólogos. Entonces, ¿qué es lo que nos convierte en resilientólogos? Yo pienso que es, en cierto modo, amor y valentía. Creo que son dos elementos muy importantes, ¿sí? Amor me refiero a, a creer en las personas, a entender que las personas pueden hacer algo, a respetar también que ya están haciendo su mejor esfuerzo. Y bueno, valentía también significaría el quedarte ahí y demostrarles que tú no te vas a mover. Cuando nosotros hacemos una pregunta centrada en soluciones, hay una presuposición. Justamente estamos presuponiendo esto, ¿no? Está este amor, esta forma de amor. Entonces, necesitamos demostrar, necesitamos establecer que no nos vamos a mover de esa posición, que estamos firmes en eso, que creemos en la persona. Entonces, quizás esa es un poco más mi interpretación.
Pero podría decir de que respuestas como no sé, o tal vez algo sarcástico, silencio, em, también son una manera de decirte, dame más tiempo, ¿sí? Lo estoy procesando. O también es una manera de generar, de buscar evidencia de que si realmente, si es verdad, ¿no? Si es verdad lo que tú estás diciendo. Porque permítame mencionarles esto. Una pregunta presuposicional está diciendo algo también. Es fantástico. El desarrollo de las preguntas presuposicionales, la terapia breve centrada en soluciones, eh, es en los últimos, yo diría, 10 años, realmente ha revolucionado la práctica. Entonces, estamos diciendo algo y necesitamos apoyar lo que estamos diciendo. No son palabras vacías, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasamos a ser resilientólogos? Con amor y también con valentía, ¿sí? Con entereza ahí. Um, y, um, y bueno, eso es. Y estoy seguro de que ustedes, si se animan a probar esto, van a sentir inmediatamente una diferencia muy importante en ustedes mismos, en la práctica, en lo que está pasando. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de hacer hipótesis, que generalmente en este ámbito de familia, y cuando Ujú, se atiende casos o cuando están dentro de las defensorías SLIMS, suele surgir. Pero si se evita hacer estas hipótesis acerca de la situación con tal persona o tal cliente o paciente, nos permitiría trabajar mejor sin llegar a frustrarnos en que existe un cambio de que tal vez nos haya hablado en ese momento el paciente, pero a la próxima nos dice que todavía no ha llegado ese cambio o que tal vez ha hecho algo, pero no como nuestra hipótesis tal vez nos ha hecho ujú. tal creer o tal vez imaginar que iba a pasar, porque generalmente eso pasa que uno se frustra y dice, pucha, no le está haciendo, y bueno, ya creo que yo estoy atendiendo mal o creo que no le estoy ayudando. Entonces, evitar las hipótesis nos ayudaría en esta parte. Sí, es muy importante lo que dices, es en especial ahorita cuando estamos empezando la siguiente sesión. Am, en terapia breve centrada en soluciones, am, no importa dónde se la haga, en Bolivia, en la China, en Estados Unidos, básicamente comenzamos diciendo qué es lo que ha mejorado desde la última vez que nos hemos visto, qué está mejor, ¿sí? Am, y es vital que nosotros eh, estemos comprometidos con esta pregunta, no necesariamente el cliente. El cliente nos puede responder, o sea, lo que el cliente responde está bien, como ya decía antes, ¿no? En otra entrega de este ciclo de conferencias. Pero nosotros lo que estamos haciendo es presuponer que posiblemente algo bueno pudiera haber ocurrido. Y también entendemos lo siguiente, em, como em, asumimos, creemos que las cosas están cambiando constantemente, también los problemas están cambiando, ¿sí? Entonces, eso quiere decir, eso querría decir, de que los problemas no ocurren todo el tiempo o que ocurren de diferente manera. Por lo tanto, que ocurren en diferentes intensidades. Entonces, el cliente podría describirnos que las cosas están peor. Y nuestra intención no es que el cliente nos diga que las cosas están mejor. Nuestra intención es que el cliente responda, nos regale, nos comparta sus palabras, nos comparta su visión del mundo a partir de su lenguaje. Entonces, nosotros eh, lo que hacemos es no contradecir lo que nos ha dicho el cliente, sino preguntarle, quizás por algunos momentos, donde el problema no ha sido tan fuerte como mayormente fue en la última semana, por ejemplo. ¿Sí? O preguntarle directamente, ¿no? ¿Cómo hizo para mantener la esperanza? ¿Cómo hizo para volver a la sesión a pesar de que las cosas están peor? Entonces, esto es un momento
sí, es uno de los momentos mágicos de la terapia breve centrada en soluciones, porque nos ayuda de alguna manera a hablar de la incertidumbre. Y me parece, ese es solo mi punto de vista, ¿no? Pero me parece que desde una lógica más occidental, quizás no tenemos tanto un lenguaje, no tenemos tanto un lenguaje para describir la incertidumbre, ¿sí? Más describimos cosas de que pasan o no pasan, o algo así. Entonces, em, esta forma de trabajo, que solo, desde mi punto de vista también, solo tiene la terapia breve centrada en soluciones, ayuda pragmáticamente describir la incertidumbre y lidiar con ella, sin negar lo difícil que es, ¿sí? Entonces, creo que la terapia breve centrada en soluciones es ideal para describir las situaciones de incertidumbre con esperanza, ¿no? El tema de incertidumbre es algo muy importante que se debe tomar en cuenta. En este Ujú, caso, también como profesionales, ujú, terapeutas, trabajadoras sociales, en el ámbito que sea, ujú. ¿qué nos permite a nosotros también la incertidumbre y qué también nos da a nosotros en el caso de que para evitar tal vez eh, evitar dejar de creer en lo que hacemos, para evitar caer otra vez en el problema? ¿Qué es lo que nos permite la incertidumbre? Bueno, lidiar con la incertidumbre es creo, fundamental para trabajar en contextos, sobre todo como el nuestros, como el nuestro, ya que ah, tenemos una diversidad cultural muy rica, eh, y necesitamos respetar y valorar sobre todo esta diversidad, por ejemplo. Entonces, nos hace, nos da realmente mayor, lidiar con la incertidumbre, utilizar la terapia breve centrada en soluciones, lidiando con la incertidumbre, nos da una sensibilidad cultural muy versátil, ¿sí? Em, una intervención centrada en el problema normalmente te ofrece una especie de programa, ¿sí? Un programa que se basa en un diagnóstico y te va dando varios pasos, ¿sí? Eso funciona. Sabemos que funciona. Científicamente comprobado está que eh, este tipo de programas, modelos de resolución de problemas, ¿no? Centrados en el problema, funcionan. El tema es la incertidumbre. El reto es cómo hacemos que una persona, un cliente, cumpla con un programa de 52 sesiones, 30 sesiones, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? La terapia breve centrada en soluciones ha demostrado um, que es igual de efectiva que la terapia centrada en el problema, ¿sí? Solamente que desde mi punto de vista, Lidia tiene mayor versatilidad quizás o mayor flexibilidad eh, en situaciones de incertidumbre. ¿Por qué? En contextos como el de protección familiar, donde tal vez estamos haciendo una sesión terapéutica preventiva o de seguimiento, no sabemos cuándo vamos a volver a ver al cliente, a la familia. Entonces, cada sesión la tomamos como si fuera la última, como si podría ser la última. Entonces, esto nos permite enfocarnos en lo esencial. Entonces, parece que la simplicidad es elemental para lidiar con la incertidumbre. No me quiero extrapolar a otros ámbitos, otras disciplinas que yo no conozco, pero el desarrollo de la tecnología se basa en eso actualmente, ¿no? Si revisamos, aunque sea de manera superficial, la biografía de, de grandes desarrolladores de tecnología que han revolucionado el mundo y que son contemporáneos, que están aún con vida con nosotros, encontramos que eh, su propuesta es para lidiar con la incertidumbre y buscan y se apoyan mucho en la simplicidad. Entonces,
Eso es algo que creo que le caracteriza muchísimo a la terapia breve centrada en soluciones, a tal extremo de que cada mes, cada encuentro, cada convención, cada actividad de la Comunidad Mundial de la Terapia Breve Centrada en Soluciones, básicamente trata de describir cómo lo estamos haciendo más simple. Ujú. Invitamos también a todos los participantes por Zoom y por Facebook que puedan, si tienen preguntas, las realicen. Bueno, entonces, Lick, hablando de lo que es el tema de co-construcción dentro de la Ujú, conversación terapéutica, ujú. sensibilidad cultural, nuestras familias, las familias que vamos a ir viendo, que conocemos, que vamos a ir atendiendo, son expertas en su cultura. Entonces, creemos que esto va a facilitar para la co-construcción dentro del diálogo terapéutico y que ellos puedan incluso ir formando, tejiendo tal vez sus mejores, sus futuros deseados y sus mejores esperanzas, pero ya en un ámbito familiar, hablando familia. Sí, creo que la, eh, asumir que nosotros, por supuesto, de manera disciplinada nos formamos nos inspiramos, nos coinspiramos, ¿no? Para ser, para ser terapeutas, para hacer la práctica terapéutica. Eh, pero, eh, pero también nosotros lo que hacemos es, am, si bien tenemos este conocimiento o estas ideas, esta manera de generar las preguntas, tal vez podríamos ser los expertos en contribuir en esta co-construcción con preguntas, pero las familias son los verdaderos expertos. Entonces, eh, eso nos permite también asumir una posición de respeto y de admiración por la cultura, ¿sí? Otra cosa también muy importante es que no es que buscamos de repente aprender de la cultura de la persona. Eso podría ser un poco confuso, un poco, no sé si decir peligroso, como tricky, como engañoso, ¿no? Porque al final la sesión se trata de los clientes. Los más importantes, el más importante en la sesión es el cliente, no el terapeuta. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, en términos tal vez de servicio, ¿no? De ayuda. Entonces, no es que estamos buscando de repente aprender de la cultura ¿no? Y sistematizar eso y hacer otra vez una nueva hipótesis, ¿no? Sino lo que queremos es que el, ah, el cliente aprenda de sí mismo, ¿sí? Mm. O que, o ni necesariamente aprender, que, que se conecte más consigo mismo y bueno, ya vea qué puede estar aprendiendo, qué puede desaprender, ¿no? Y todo eso. Entonces, eso también es vital, porque también existe un fenómeno muy interesante, bueno, que no es muy positivo, que es que a veces hacemos como una especie de apropiación cultural, ¿sí? Entonces, a veces podríamos caer en aprovecharnos casi como marca de apropiarnos de alguna manera de una cultura, ¿no? Yo soy experto en esto, yo soy experto en tal cultura, yo soy el terapeuta experto en eso. Yo pienso que eso en términos de servicio, de ayuda, no es nada beneficioso y por eso también he decidido quitar totalmente esto de mi práctica, incluso justamente cuando hablo o comento sobre mi trabajo, ¿no? El experto en la cultura es la misma persona que está en esa cultura, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado también de hacer esta especie de expropiación de la cultura, de otra cultura, ¿no? En este tiempo hemos estado viendo ese tema junto con la terapia breve centrada en soluciones, que habla mucho sobre la portabilidad cultural. ¿A qué se refiere esto? Más que todo, en forma general tal vez, sobre qué beneficios o qué nos permitiría como psicólogos trabajar dentro del Ujú, ámbito familiar en nuestra ajá, población, entendiendo que sí,
es diversa, se trabaja en distintas comunidades, que varían, ¿no? En ciertas características. Entonces, ¿qué nos permitiría la portabilidad cultural? Trabajar para ayudar a las familias en sí. Yo creo que, bueno, a partir de admitir, de reconocer pragmáticamente que no somos los expertos en en la cultura de la otra persona, habrían dos elementos importantes que la terapia breve centrada en soluciones ofrece en estos contextos. Uno es el de la simplicidad y el otro es el de la versatilidad, ¿sí? Entonces, en una sesión, la persona que más trabaja es el cliente. La persona más interesada en el cambio es el cliente, ¿sí? Por eso es importante determinar qué tipo de cambio esperaría el cliente, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, de hecho, simplicidad y versatilidad son conceptos que creo que no se pueden separar. Necesitamos mantener este espíritu, diría yo, de buscar la manera más simple de dirigir una sesión, de contribuir en una sesión, mejor dicho, de tal manera que nos dé, que le dé más protagonismo, más espacio a lo que el cliente tiene que decir, ¿sí? Entonces, hay, por ejemplo, algo muy interesante que podría compartirles. Alguien te puede, no solamente no sé, de una cultura muy diferente o algo así, alguien podría decirte, bueno, mira, Guara, a mí me ha gustado porque yo antes practicaba, no sé, yo antes practicaba cacha, o yo practicaba rugby o algo así. Entonces, no es necesario que tú como terapeuta le digas, no sé, ¿me puedes explicar qué es cacha? ¿Me puedes explicar qué es rugby? No es tan necesario, porque de ahí podría ocurrir que más va a ser tu curiosidad, ¿sí? Entonces tú eres la que está aprendiendo eh, qué es cacha, qué es rugby, no sé, algo así. Y bueno, entonces tú, en realidad, el que te está dando el servicio, el apoyo, el que te está enseñando es el cliente, ¿no? Y es lo que quizás quisiéramos evitar. Entonces, no es tan necesario que entendamos exactamente, que sepamos eso, sino que podríamos preguntar, ¿y qué es lo que más te gusta de practicar eso? ¿Sí? Entonces, Ujú. y así seguimos invitando, ¿no? A construir la conversación. Entonces, por eso es muy importante, bueno, para la portabilidad cultural, estos elementos, ¿no? Que serían la versatilidad y la simplicidad, ¿no? Que también nos permiten ser respetuosos de lo que el cliente está contando, ¿no? Y, y eso, invitar a que se siente escuchado. Acerca de las señales de seguridad en la familia, Ujú. ¿cómo nosotros podemos hacer seguimiento de que sí realmente hay un nivel Ajá, mayor sí. de seguridad? Ujú. Ujú. Bueno, ¿Cómo podemos hacer eso? es una buena pregunta. En un sistema de protección familiar, podríamos decir que hay una especie de triángulo, ¿ya? Tres elementos, que sería la propia intervención terapéutica, la asesoría y, en cierto modo, la investigación, ¿ya? Terapia, asesoría, investigación. Creo que son tres cosas que cualquier funcionario debería tener en mente sin importar la profesión. Cualquier funcionario en un sistema de protección familiar. La terapia, ¿por qué? Porque es un servicio humano, es un servicio humanitario. Estamos trabajando con personas. Estamos de alguna manera contribuyendo a un cambio. Y un cambio que sabemos que tiene un impacto social, quizás hasta generacional, ¿no? Entonces, es importante que tengamos incluso nociones de esto. No importa qué profesión o función tengas en estas instituciones. Después,
tenemos otro elemento que también es importante, que es el de la asesoría. En terapia breve centrada en soluciones, lo que nosotros queremos es que el cliente trabaje con sus propias palabras, ¿no? Se escuche a sí mismo y se vaya con sus propias ideas. Sabemos que eso ayuda a que hayan, digamos, resultados terapéuticos más rápidos y más duraderos. La investigación de los estudios del BRIEF, por ejemplo, han confirmado eso repetidas veces, ¿sí? Entonces, es eso. Sin embargo, a veces en una institución puede ser necesario que nosotros invitemos, seamos un poco más, digamos, un poco más partícipes del proceso que está pasando la persona. Pero aún así, debemos evitar de tener todo el protagonismo. Recuerden que siempre el cliente debe ser protagonista para que el cambio sea duradero. Entonces, una asesoría significa también que el cliente podría irse con algunas sugerencias, con algunas ideas del terapeuta, ¿sí? Entonces, pero bueno, de todas maneras, igual estas sugerencias pueden ser en forma presuposicional, ¿ya? Entonces, les doy un ejemplo. Podrías decir, bueno, señora, a mí me gustaría, yo diría que usted lo que tiene que hacer es tener la cocina limpia, los cubiertos, todo guardado, todo en su lugar, en lo posible, aunque esté en un lugar chiquito, de tal manera que ya, bueno, si es que hay, bueno, porque los chicos, especialmente su hijito menor, no manipule otra vez la tijera, ¿no? O cosas así, ¿ya? Entonces, podrías decir eso, ¿no? Es casi como una tarea, ¿no? Una cosa que tú le dices, tiene que hacer, y yo espero que haga esto y vamos a ver. Está bien. Pero ¿cómo podrías hacerlo presuposicionalmente? Podrías preguntar, eh, señora, mire, si, si, ¿cómo usted va a hacer para que su cocina esté ordenada y limpia? ¿Qué ideas tiene usted para que su cocina esté ordenada y limpia? Estoy yo presuponiendo que creo en que ella sabe cómo hacerlo, que ella tiene la suficiente voluntad de hacerlo. Y al mismo tiempo, al decir podría, es una invitación, ¿sí? Entonces, hay algo más de libertad en lo que ella puede hacer. Entonces, no hay un modo exacto, pero estoy presuponiendo que puede hacerlo. Si de repente, si ya limpiara la cocina, ¿cuál sería la primera señal que diga que ya ha acabado de limpiar la cocina? Cosas así que, que presupongan que algo va a hacer. Entonces, como les digo, más que empujar, más que ustedes llevarle un punto, también es invitarle a que vea posibilidades, comunicarle que creemos en eso, que notamos eso, que estamos ahí para creer en la persona. Y es como jalar tal vez, como invitar que la persona decida cómo y cuándo. ¿Sí? Entonces, una asesoría tendría este tinte, ¿no? Ya hemos visto terapia, asesoría. Ahora, hay un elemento también de investigación, ¿sí? Y el elemento de investigación, por supuesto, está relacionado a los hechos y está relacionado igual a un trabajo, como los demás, a un trabajo multidisciplinario. Entonces, en el anterior capítulo les compartí un esquemita sobre cómo hacer un registro de señales de seguridad. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es también indagar justamente en estas juntas con los demás colegas sobre evidencia de señales de riesgo, pero sobre todo señales de seguridad. ¿Ya? Cuando, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, cuando solo hablamos de señales de riesgo, es obviamente útil, ¿sí? Es vital, puede ser de vida o muerte, pero nos quedamos solo en eso. Pero cuando hablamos de señales de seguridad, implícitamente estamos hablando de señales de riesgo también. O sea, es una visión más amplia, ¿sí? Entonces, es importante caminar el camino, que en las juntas o en la descripción de casos,
en equipo multidisciplinario, transdisciplinario, se maneje un lenguaje centrado en soluciones y que permita justamente recolectar evidencia de no solamente señales de riesgo, sino señales de seguridad, ¿sí? Y bueno, este es un concepto, una idea que hasta en el área financiera se utiliza, ¿no? Se hace análisis de riesgo, análisis también de factores de seguridad, es lo que igual, bueno, ya me estoy extrapolando a otro ambiente, pero igual el enfoque centrado en soluciones está contribuyendo muchísimo, ¿no? Y que justamente parte de esta experiencia, este trabajo en instituciones de protección familiar, tiene un gran desarrollo de parte de IMSO Kimber, Teresa Steiner, que han estado varios años trabajando con los casos más difíciles, con los servicios más precarios, ¿no? Las condiciones más complicadas tal vez, ¿no? Entonces sí, eso sería ahorita. Exacto, es que es un tema muy importante porque si bien como equipo, como profesionales, conocemos que Uh -huh. tal persona o tal familia está en peligro, ok, pero ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo hacemos? Y entonces Uh -huh. entra ese momento de tensión incluso con uno mismo, porque a veces queremos buscar la forma de ayudar o hasta ser superhéroe o superheroína en ese Uh momento -huh. y nosotros ya solucionar todo, Uh -huh. pero nos estamos olvidando de que también la misma persona, el mismo paciente o cliente tiene ya esos recursos. La cuestión es que no lo está notando en ese momento. Dentro de lo que es el lenguaje presuposicional, por ejemplo, eso nos permite, ¿no?, construir dentro de lo que va a ser su futuro deseado. Pero también, ¿qué nos permite el lenguaje presuposicional dentro del ambiente de trabajo? ¿Cómo nosotros notaríamos ese cambio como profesionales si utilizamos este lenguaje presuposicional en conjunto? Sí, creo que es la esencia, ¿no? De lo que estamos conversando hoy día, caminar el camino, ¿no? Dentro del trabajo. El lenguaje presuposicional, un enfoque de soluciones, o como también se le llama enfoque de fortalezas, nos ayuda a generar un ambiente laboral mucho más colaborativo y que incrementa la calidad de atención. Eso yo puedo asegurarles, ¿no? Hay investigación contundente y de igual forma en diferentes contextos, diferentes culturas, que muestran eso, ¿no? Podemos hablar incluso de las estrategias de Team Talk, Solution Focused Team Talk, que sería conversaciones de equipos centradas en soluciones, que también apuntan a esto. Cualquier organización que uh, cualquier organización que mm, va, va a ser fuertemente influenciada en su estructura, en su forma de comunicarse, de acuerdo al lenguaje que utiliza para describir lo que le está pasando, para describir lo que están haciendo, para describir a quiénes están ayudando, para describir el producto o servicio que están haciendo, ¿no? Entonces, no solamente es comunicarse bien, es qué comunicas. Y no solo es qué comunicas, qué lenguaje utilizas para comunicar lo que comunicas, ¿sí? Entonces, eso también es un desarrollo muy importante de la terapia breve centrada en soluciones. Justamente Chris Iverson está trabajando actualmente, ¿no? Con los equipos con las conversaciones de equipo, ¿no? Entonces, a qué nos lleva conversar así en un servicio de protección familiar? A mayor colaboración y mejora de la calidad de atención. Entonces, en el tema de los servicios de protección familiar, Uh -huh. eh, ¿cómo se va a ir analizando tal vez la descripción o la evolución de las fortalezas de esa familia? Porque si bien estamos hablando de servicios que compete todo lo que es el ambiente familiar, si es que está en un momento que está viviendo violencia o todavía no hay comunicación, entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir
tal vez estructurando esos cambios o esos momentos de evolución que ya ha tenido la familia? Ya. Bueno, algo que Ellie Connie dice al respecto es que en realidad am, muchas de las habilidades, quizás todas las habilidades de la terapia breve centrada en soluciones, en realidad son naturales eh, en las personas, ¿sí? Sobre todo en personas que escogemos este tipo de trabajo, ¿no? Tenemos una afinidad también especial a esto, una pasión con esto. Entonces, eh, yo, eh, yo diría, como también menciona Viva Relbock, que necesitamos desaprender algunas cosas. am, y, ah, y ese desaprender también requiere cierta disciplina, ¿sí? Eh, ¿Cómo nosotros nos mantenemos en esto? Con la idea de que nosotros sí lo tenemos, pero necesitamos mantenerlo, necesitamos desarrollar estas habilidades. Entonces, este camino también permite que el terapeuta centrado en soluciones también se conecte con sus habilidades particulares. Escuchar constructivamente no es nada fácil, pero es algo que ya es como decir que ya lo tenemos incorporado de fábrica. El tema es disciplinarnos para empezar a usarlo. Y eso, por supuesto, significa desaprender esta tentación o práctica que tenemos de hacer hipótesis constantes de por qué la gente no cambia, para hacer realmente una escucha, tener una escucha constructiva, ¿sí? Entonces, a mí esto me guía mucho en mi práctica, y es como un poquito mantener una práctica tal vez limpia, simple, ¿no? Y versátil. Bien, y para ir cerrando, todos los puntos que en este webinar se ha mencionado, realmente se ha ido construyendo lo que dice el título en un inicio, Camina el Camino. Se ha ido trazando cómo es que es posible que ya nos enfoquemos en problemas que todo en ámbitos de espacios de defensoría o SLIMS cuando se trabaja con familias, lo cual nos permite de que las personas que acudan o que soliciten ese apoyo y ese servicio puedan tal vez irse en el proceso de que están ellos mismos ya construyendo formas o recursos para poder salir adelante, que es lo más importante. Y nosotros, como usted lo mencionaba, que ellos son los verdaderos protagonistas. Nosotros estamos ya dejando de lado el siempre querer tal vez imponer o tratar de buscar a nuestro modo ciertas soluciones que tal vez ellos ya lo tienen. Como usted mencionaba, son los expertos. En este caso, me parece muy importante el término de resiliencia y que lo tomemos muy en cuenta para que podamos, en base a eso, tener esperanza de que la persona va a ir mejorando o que esa familia se va a ir encontrando momentos donde ya va a dejar de lado tal vez situaciones estresantes o que no permitan que los niños o la misma mamá o el mismo papá puedan encontrar esa seguridad, tomando en cuenta también, como usted también mencionaba, las señales, ¿no?, que nos dan, que realmente si está seguro, ¿no? Y obviamente trabajar en un equipo transdisciplinario, que es muy importante, así también nosotros tenemos ese apoyo. Entonces, Nick, para cerrar, ¿cuál es la conclusión que usted nos da acerca de Camina el Camino? ¿Qué nos permite eso después de todo lo que hoy día usted, los puntos muy claros y precisos nos ha estado mostrando para poder tal vez ya empezar a trabajar no tanto desde lo que es el problema, no tanto de lo que es la victimización y la patologización de las personas?
Bueno, lo que yo podría decir es que esta práctica centrada en soluciones significa amor, valentía, disciplina y principalmente inspiración. Entonces, necesitamos eh, hacer lo que decimos que hacemos, ¿sí? Y, y- y podemos de esta manera convertir las instituciones de protección familiar también en lugares de crecimiento. En la sesión no es importante esto, ¿sí? Es más importante el cliente, por supuesto. Pero al mismo tiempo, nuestra calidad de atención se va a ver influida por la colaboración que podemos tener, ¿sí? Entonces, no es para nada fácil este reto, pero sí puedo asegurarles que a medida que vayan probando esta forma de trabajar, van a sentir eh, ya van a sentir unas diferencias muy importantes. Vas a trabajar con sobrevivientes, vas a trabajar con luchadores, vas a trabajar con superhéroes. Y eso, te aseguro que hasta tus mismos seres queridos te lo van a agradecer. Porque al parecer, según la última investigación del año pasado, que creo que es de Mark Bellebach, nos diría que hay esta influencia, ¿no? O que describen esta influencia los, eh, los seres queridos, familiares de los terapeutas. Y aparte, por supuesto, está la experiencia documentada del brief, que también ellos han trabajado muchísimo con este tema y ellos también comentan que en una convención, en una reunión que tenían y bueno, que estaban conversando sus esposas, que no son terapeutas, están en otros ámbitos, ellas decían que a partir de que con estos casos intensos, ¿no? Duros, con incertidumbre, ¿no? De la vida real, lo que pasa, del dolor humano, ¿no? Bueno, que a partir de que ellos han empezado a desarrollar la terapia breve centrada en soluciones, son personas mucho más agradables como para compartir el tiempo. Entonces, eso es lo que, sí, eso es lo que podría decir. Anímense a probar. También pueden seguir mi canal en YouTube, donde tengo videos cortos, donde voy comentando también más detalles sobre esto y también estoy actualizando un poquito, tratando de actualizar acerca de lo que va pasando en la comunidad mundial centrada en soluciones. Muchísimas gracias, licenciado Marcos Pérez Lamadrid. Realmente ha sido muy enriquecedor el día de hoy, todo lo que nos ha estado guiando, nos ha estado compartiendo desde su experiencia y desde su conocimiento. Tal vez también se le puede hacer llegar preguntas a su página por Ujú. mensaje. Por Facebook también, en la parte Facebook, de comentarios, todavía no lo he visto, pero sí, claro. así es. También pueden revisar las otras transmisiones que se tuvo en las anteriores semanas también, desde el comienzo de este ciclo de webinars de familias seguras. Y agradecer también a todos los participantes que hasta ahora nos han estado acompañando, hasta igual en la transmisión que hemos tenido por Facebook. Y muchas gracias a usted, licenciada. Realmente es muy enriquecedor todo lo que nos va día a día informando y compartiendo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos y un saludo también particular a Lika, Angélica Rosso, que fue la primera que me dio la oportunidad de trabajar en un servicio de protección familiar y ella realmente camina el camino, entonces nos dio un espacio para que podamos ser creativos y justamente podamos desde el comienzo buscar hacer la diferencia, ¿no? Y no hacer lo mismo de siempre. Listo. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Muy bien.
Nos vemos. Chao, ahorita. Muchas Ajá, gracias. hasta luego.